Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Sin duda alguna, contar con dos personajes importantes, antioqueños, que conocen bastante del tema que vamos a tratar hoy, que es Puerto Antioquia, los puertos realmente, y el desarrollo que vamos a tener en Antioquia en beneficio de Colombia a través de Puerto Antioquia. Un cordial saludo, doctor Sergio Restrepo Londoño, doctor Joel Moreno Sánchez. Me complace que vuelvan nuevamente al pensamiento porque en algunas ocasiones nos han acompañado hablando de país. Hoy, con la venia de ellos, nos concretaremos en el desarrollo de Puerto Antioquia y de la parte de Antioquia a través del Urabá antioqueño. Bienvenido, doctor Sergio. Antonio, es un placer estar otra vez aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación y la compañía de Joel, técnico y sabedor de todos estos temas más que nadie. La realidad es que estamos hablando o vamos a hablar de un tema que ya se conoce nacionalmente como una de las obras de infraestructura más importantes que se están desarrollando en el país y que se han desarrollado en Colombia en mucho tiempo, y es Puerto Antioquia. Puerto Antioquia es era una meta que tenía Antioquia desde hace muchos años y que nunca había logrado concretar, y que ahora estamos realmente al portas de concretar para la primera trimestre del año entrante o algo por el estilo. Muy bien, antes de seguir avanzando, saludemos a Joel. Gracias, Antonio, por esta invitación. Es la segunda o tercera vez que estoy en tu programa y de verdad que me complace mucho estar aquí y en la grata compañía de Sergio. Pues, muy bien. Conocedor como el que más de la historia que permitió la gestación de este maravilloso proyecto llamado Puerto Antioquia. La importancia del doctor Sergio en este caso específico es que él es casi que el propiciador de este gran éxito que vamos a tener en Colombia. Y eso tiene una historia desde el año 2008, que yo quiero que en palabras del doctor Sergio ustedes la escuchen y vean ese desarrollo, todo lo que hay que hacer para lograr que el éxito se dé. Gracias, Antonio. La verdad es que sí, efectivamente yo empecé a trabajar en este proyecto en el 2008, pero este es un esfuerzo de mucha gente y uno no puede mencionarlos para no dejar de mencionar a otros que también participaron. Lo importante de este proyecto es que hubo un grupo de personas que terminaron siendo inversionistas o financiadores o simplemente estudiosos del tema y que hicieron estudios para el proyecto, todos con una sola meta, y era sacar adelante Puerto Antioquia. El verdadero estructurador y gestor del proyecto en su segunda etapa es Óscar Izaza. Óscar Izaza es un ingeniero civil de la Universidad del Valle del Cauca, experto en puertos, y quien se apersonó de este proyecto en el 2014 y lo sacó adelante. ¿Por qué no cuenta la historia desde el 2008? Voy a contar la historia inclusive desde antes del 2008. Ok. Como todos sabemos, Urabá era a principios del siglo XX parte del Estado independiente del Cauca. No hacía parte de Antioquia. En el año 2004, cuando el Congreso de la República y el Estado colombiano le quitó a Antioquia los departamentos de Caldas, el departamento de Caldas, que en esa época representaba Caldas, Quindío y Risaralda, como compensación, diría yo, le dio a Urabá, sí, en 1904, durante el gobierno del general Rafael Reyes. Okay. Y se hizo como contraprestación a que en ese mismo año y en ese mismo momento le quitaron a Antioquia el departamento de Caldas. Muy bien. Ahora bien, ¿qué era Urabá en ese momento? Urabá en ese momento era una zona totalmente selvática, en donde era habitada exclusivamente por indígenas y muy pocos inmigrantes de otras partes, normalmente de la costa atlántica, que estaban dedicados a la ganadería y a la agricultura, pero agricultura en ese momento muy rudimentaria. A finales del siglo anterior, en el 1898, vinieron unos alemanes a Urabá
alemanes que vieron que ahí había unas posibilidades agropecuarias importantes. Y para esa época construyeron inclusive un ferrocarril que atendía parte de Urabá hacia el mar, tratando de empezar a buscar un centro de operaciones agropecuarias y económicas en esa región. Obviamente la visión de ellos era tener un puerto y debieron haber hablado, no existen récords que yo conozca sobre el tema, de que dónde podía ir un puerto y qué puerto podía existir. De puertos había hablado don Juan Enrique White en 1870, fue contratado con dos hermanos de él para venir a Colombia por el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera en 1870. Y lo que ellos vinieron a hacer aquí fue estudiar la navegabilidad del río Cauca, entre otras cosas, y algunas otras áreas de desarrollo en zonas selváticas de la costa colombiana, básicamente de la costa de Córdoba, Antioquia y Chocó. Don José Enrique White fundó la ciudad de Dabeiba, el municipio de Dabeiba, y existe una estatua de él en Dabeiba. Y él recorrió toda esa área y la conoció en detalle. De paso les cuento que ese señor fue el origen de una familia importante, White, que está radicada en Antioquia y que también está radicada, uno de sus hermanos fue al Valle del Cauca, el tercer hermano que vino con él se fue para Sudáfrica. Lo importante de don Enrique White en este caso, de don José Enrique White, fue que él le pasó un informe al gobierno colombiano antes de 1880 en donde le decía: el puerto de Urabá, que es indispensable, se debe construir en la desembocadura del río León. Y lo identificó exactamente donde está hoy Puerto Antioquia. ¿Por qué? Por razones geográficas importantes. Esa es una zona bastante rica, ya hablaremos sobre eso más adelante, porque tenía un ingreso a través de un río que era relativamente grande y podía ser útil para el proyecto, y seguramente por razones de orden de la batimetría de la zona, que seguramente don José Enrique alcanzó a estudiar de alguna medida. Y ya sobre eso José... ¿Hasta qué tiempo después se volvió a revivir la idea del puerto? Eso fue pues antes don del Gonzalo Mejía, que comenzó a luchar por la carretera al mar, siempre dijo que la carretera al mar no tenía sino un objetivo, y era un puerto. Y eso fue alrededor de 1920. De modo que realmente quien habló mucho del puerto fue don Gonzalo Mejía. Don Gonzalo Mejía fue un empresario muy conocido en Antioquia, que fue un entrepreneur de grandes calidades y que montó siempre una serie de iniciativas importantes para desarrollar Antioquia en distintas áreas importantes, como fue por ejemplo también la aeronáutica. Él montó un aeropuerto en Urabá, fue el primer aeropuerto y los primeros viajes a Urabá se hicieron en avión y él manejó ese tema. Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, Que es la sociedad que sustituyó el nombre de Avianca, pero que originalmente fue fundada hace más de 100 años. Y fue gestor del aeropuerto de La Guerrera. Y detrás de él, de don Gonzalo Mejía, había gente aquí y en otras partes que trabajan con él. Con él trabajó, por ejemplo, el doctor Fernando Gómez Martínez, que fue siendo él de Santa Fe de Antioquia, fue un abanderado del tema de la carretera al mar y de todo lo que eso significaba. No solamente para recoger oro en polvo, sino también para construir el puerto del occidente. Bueno, ese tipo es brillante, es decir, realmente hablar de don Gonzalo es hablar de la historia de Antioquia. Pero no me vaya, detrás de don Gonzalo Mejía, además de Fernando Gómez Martínez, también estaba Alberto Jaramillo Sánchez, el gobernador de Antioquia, el ministro de Estado, el senador de la República, líder liberal muy importante, quien siendo un abanderado de la descentralización, también era un abanderado de darle autonomía a Antioquia para desarrollar la carretera al mar y por la carretera al puerto, e inclusive destapar el tapón del Darién. Sobre eso hablaremos Lo que después. quiero ir, Sergio, es que nos vas contando. Fue el personaje histórico del año 1870 y 1880,
después pasamos a Don Gonzalo, pero seguimos avanzando y nada que el puerto se realiza. Vamos a hablar de cómo se llegó a la idea del puerto en el año 2008. En 1970 comenzó la era bananera en Antioquia. Correcto. Y en esa época, personas como don Guillermo Gaviria hablaron del puerto de Antioquia y pensaron que ahí tenía que haber un puerto. En 1980 era miembro de la junta directiva de Turbana en Miami, una subsidiaria de Univan, un arquitecto antioqueño, realmente era de Manizales, pero muy vinculado a Antioquia, que se llamaba Fernán Jaramillo Izaza. Fernán Jaramillo era miembro de la junta, vivía en Estados Unidos, en Miami, y era de la junta directiva de Turbana. Y en una avenida de Medellín habló con el presidente de ProAntioquia, de Urabá, y le propuso que él hacía un puerto en Urabá, construía un puerto en Urabá, en la medida en que a él le dieran la concesión portuaria para exportar todo el banano de Univan a través de ese puerto. Y contrató unos técnicos de la Universidad de Duke en Estados Unidos y elaboró un preestudio que le trajo al presidente de Univan y le dijo: esta es mi propuesta. Ese estudio coincidencialmente establecía un viaducto y un muelle en alta mar. Un viaducto que nacía en el puerto, en la desembocadura del río León, e iba a alta mar. A Fernán nunca le contestó Univan, y entonces él retiró todos los proyectos, todos los papeles, pero me contó a mí el cuento. Y cuando a mí me llamó Guillermo Gaviria, yo ya conocía ese tema, y entonces hice uso de ese tema para desarrollar el proyecto de Urabá. Pero cabe notar también que en 1995 yo tenía una oficina de asesorías y consultorías y me contrató una de las comercializadoras de banano para que viera la posibilidad de hacer un puerto en Urabá, lo cual era muy difícil y no era probablemente hacer un puerto como el que está construyéndose ahora, sino que lo que yo diseñé fue un estudio en donde se unificaban las 4 embarcaderos de Urabá que exportaban banano, de Proban, Univan, Banacol y Banadex, en un solo embarcadero, para que todos se juntaran y ahí sí conjuntamente desarrollaran un puerto. Yo hice ese estudio, se los presenté a los bananeros y no hubo acuerdos para hacer el puerto, pero tenía yo esa idea desde ese momento. Cabe decir que Guillermo Enríquez conocía eso porque él había asistido a presentaciones mías de ese proyecto en 1995. Entonces Guillermo Enríquez autorizó hacer el estudio y se hizo todo el estudio, como decía yo ahora en privado, a fondo perdido. Guillermo Enríquez, que era un empresario de Urabá, no nacido en Urabá, pero vivía en Urabá, era un comerciante y después fue agricultor, pero era un entrepreneur, que se llama, un individuo que vivía en función de Urabá, que creía que el futuro de Antioquia estaba en Urabá. Fue gestor de la Cámara de Comercio de Urabá. Trabajó intensamente en el desarrollo de la comunidad y en diferentes programas sociales y de fundaciones dedicadas al desarrollo de la comunidad. Siempre decía: en Urabá está el futuro. Y él terminó siendo bananero alrededor de 1975 con su hermano Jaime Enríquez, y hoy en día ya Guillermo murió, pero digamos la firma que Guillermo fundó con Jaime Enríquez es dueña de un porcentaje importante de Univan, es bananera directa y es, digamos, una de las más importantes de la región. Guillermo Enríquez propició que se hicieran todos los estudios que se hicieron en esa primera etapa del Puerto Antioquia. Estudio de mercados, estudio financiero, estudio del medio ambiente para presentar al gobierno, la concesión portuaria, los arreglos con las comunidades, todo se hizo y todo fue aprobado por el gobierno nacional. Teníamos todo desarrollado. Hicimos gestiones en Antioquia y en Bogotá para conseguir socios que pudieran desarrollar este proyecto y fue imposible. Hablamos con
con Argos, con Nutresa, con Suramericana, con Bancolombia, con otras empresas antioqueñas, con empresas de Bogotá, con otros puertos, en fin, y nunca logramos tener una respuesta positiva. Y entonces, para el año 2013, con todos los proyectos aprobados, todos los estudios hechos, y teniendo un proyecto que tenía un valor aproximadamente de 160 millones de dólares, para mover unas 2.000 toneladas de carga portuaria, 2.500 toneladas. La idea que teníamos era hacer únicamente el movimiento de carga a granel, porque don Guillermo no quería tener problemas con sus colegas bananeros, sino cuando ya el proyecto estuviera hecho y que no hubiera celos de ninguna parte para el desarrollo de este proyecto. Entonces lo hicimos con graneles y así se hizo el estudio de mercado. Teníamos que importar graneles y obviamente buscar una exportación de carga general y de graneles. Todo eso quedó listo y aprobado. Tomamos la decisión de abrir un cuarto de datos que llaman. Ese cuarto de datos tiene por objeto el ofrecerle a la opinión pública especializada toda la información para ver si se interesaban en el proyecto. Y vinieron unas 9 o 10 empresas extranjeras, de Brasil, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Dubái, de Inglaterra, y conocieron a Urabá y conocieron la información. Y todos hablaron muy bien del proyecto, pero todos dijeron lo mismo: es muy pequeño para nosotros y no entendemos un proyecto en Urabá sin el banano. Y entonces esa primera etapa, digamos, la dimos por fracasada. Eso había implicado un esfuerzo financiero muy importante para don Guillermo Enríquez. Ante esa situación, yo opté por hacer un último esfuerzo y visité en Tecnomecánica a don William Vélez, que es un empresario antioqueño especializado en la construcción y un inversionista importante y un empresario un ingeniero civil, ingeniero eléctrico creo que es. Y entonces hablé con él y le mostré el proyecto. Y me dijo: doctor Sergio, ¿usted conoce a Óscar Izaza? Y yo le dije: hombre, yo lo he oído mencionar, pero no lo conozco. Y me dijo: le voy a decir quién es. Es el individuo que más sabe de puertos en Colombia. Si Óscar Izaza entra a este proyecto, cuente conmigo que yo también entro. Entonces yo hablé con Araújo Ibarra, que era mi socio en el desarrollo del proyecto en Bogotá, y con la abogada que lo representaba, Araújo Ibarra, que se llama Patricia Arce, y hablamos con Óscar Izaza y lo invitamos a Apartadó. Él vino, fue con nosotros a Apartadó, nos embarcamos en el embarcadero de Univán en Apartadó, salimos por el río León al Golfo de Urabá, fuimos donde estaban embarcando banano en alta mar, como lo hacen actualmente, es decir, de los planchones a los barcos, visitamos hasta Turbo, pasamos por la zona del Chocó, regresamos y nos subimos a tierra firme en el sitio donde queda Puerto Urabá, Puerto Antioquia, que es donde actualmente se está construyendo y que era propiedad, son 38 hectáreas que eran propiedad de Guillermo Enríquez. Visitamos esa tierra, vimos la firmeza de la tierra, el tamaño de la tierra, y luego le mostramos a él, en una reunión que tuvimos en la sede de Univán, al doctor Izaza, todos los estudios que teníamos ya desarrollados y todos aprobados por el gobierno nacional. Él los estudió, los miró, estuvimos hasta las 11 de la noche trabajando, y al día siguiente, cuando nos vinimos para Medellín, y después de haber conversado privadamente los que representamos a don Guillermo Enríquez, convinimos en ofrecerle el proyecto a Óscar Izaza y le hicimos una oferta y le dimos un plazo de 3 meses para hacer un due diligence, una debida diligencia de todos los estudios. Y él nos dio la mano y cerró el negocio. Ese día terminamos en la casa de don Guillermo Enríquez al mediodía, tomándonos un whisky con él y celebrando la firma del negocio.
decidimos hacer un documento que se elaboró y se firmó en 15 días más adelante. Toda la información se la dimos a Óscar Izaza y en 13 meses él regresó a Medellín y me dijo, no cuente conmigo, este proyecto es muy pequeño para un puerto aislado en Urabá y además no entiendo cómo es que no incluyen el banano. Coincide esa segunda negativa a lo que habían dicho los primeros inversionistas. Lo mismo. Si no hay banano, no hay puerto. Si no hay banano, no hay puerto. Es decir, es que el banano aporta para arrancar 2 millones de toneladas. Entonces, yo le eché el cuento a Óscar Izaza de que él se apersonara del proyecto y le damos un plazo adicional para que él, por su cuenta, lo ajustara a lo que él creía que había que hacer ahí. Y después convencimos a don Guillermo Enríquez de que aceptara la oferta de Óscar Izaza, quien aceptó hacerse, digamos, el gestor final del proyecto. Y se convirtió Óscar Izaza en el estructurador del proyecto. Y él comenzó, teniendo en cuenta la información que nosotros le vendimos y le entregamos, un desarrollo total que dio pie para modificar y ampliar la licencia ambiental, modificar y ampliar la concesión portuaria, modificar y ampliar el estudio de mercados, modificar y ampliar el estudio técnico, todo hasta que él mismo desarrolló una invitación a 19 firmas de ingeniería colombianas y extranjeras para que conocieran el diseño de un puerto que se podía desarrollar en Urabá y que vinieron a Urabá, apartado, y él les hizo una presentación del puerto y 19 firmas de ingeniería compraron los pliegos de petición, los pliegos de condiciones. Cada uno pagó una cifra importante en dólares y desarrolló todo el proyecto. Y de ahí surgió la firma que hoy está construyendo el puerto. Yo no sé si Joel o tú me dicen quiénes son hoy los dueños de Puerto Antioquia. Pues yo tengo la información, pero la podemos compartir con... más adelante se va a dar en detalle, pero son básicamente unos inversionistas extranjeros, franceses, y unos inversionistas colombianos, franceses y de Estados Unidos y los bananeros, que son que tienen... Sí, 4 de las firmas bananeras que son dueños del 40% del puerto. Iba a escuchar eso para decirles que, digamos, el departamento de Antioquia tiene una pequeñísima participación. Sí, tiene un porcentaje muy mínimo, pues, simplemente para justificar cierto tipo de concesión portuaria que debe quedar. Pero pues, no, exactamente, validador. Este es un proyecto privado, sí, de inversión privada. Nosotros colombianos, además de los bananeros, William Vélez, es decir, Termoeléctrica, es socia del proyecto. Y hay una firma peruana, de la cual es socia suramericana, que también es socia del proyecto. Joel, hiciste una afirmación que quiero que todos lo escuchen. Ese proyecto no sería posible si hubiera sido promovido por el sector público. Yo creo que estaría apenas en la etapa de gestación. No habría sido una realidad como lo es hoy. Este artículo que yo escribí recientemente habla de que Puerto Antioquia ya está en tierra derecha y un barco en diciembre va a atracar. Vos me mandaste la información y la confirmé allí. Y esto ha interrumpido la construcción del viaducto sobre el mar para poder desarrollar el trabajo de la plataforma. Que estamos enmarcando la historia previa, que miren que van más de 100 y pico de años, que se habla en la imaginación de algunos personajes colombianos y antioqueños de la necesidad de un puerto. 140 años después vamos a lograrlo. Cuente el final entonces, los inversionistas llegaron y ¿quién le dio el aval al puerto? Entonces Guillermo, bajo la dirección de Óscar Izaza, había una junta directiva o un comité, digamos, de trabajo en donde estaban los bananeros, estaban los franceses de la naviera CMH, que es la naviera socia del proyecto, y estaba obviamente la firma de Óscar Izaza, de ingeniería de Óscar Izaza, y estaba yo.
Y esa junta se reunía quincenalmente o mensualmente, de acuerdo con las necesidades, para desarrollar todo el proyecto durante desde 2015 hasta el 2022, que fue cuando se hizo el cierre financiero. Es de anotar, y muy importante, que don Guillermo Enríquez lamentablemente murió en el 2017 y doña Ángela, su esposa, murió 2 años después. Eso ocasionó primero la falta del responsable mismo del proyecto, del gestor real del proyecto, que fue don Guillermo Enríquez, quien murió pensando que el proyecto iba adelante, pero sin saber realmente que estaba en proceso de terminación, de finiquitar la vinculación final de BMA, de la firma de la naviera francesa. Y después murió doña Ángela, que entonces nos dejó en manos de la sucesión, de las 2 sucesiones, el desarrollo del proyecto. El proyecto tenía un problema adicional, que era la intervención de la unidad de restitución de tierras, que había intervenido algo así como 15.000 hectáreas de tierra en Urabá, incluyendo la del puerto, y había que resolver el problema con la unidad de restitución de tierras y con un juez para que eso pudiera ser operable como puerto, cosa que se logró totalmente y se arregló. En el año 2022, en abril del 2022, el presidente Iván Duque vino a Urabá y hizo, digamos, lo que llamamos la colocación de la primera piedra del puerto. Y 3 meses después, o 2 o 3 meses después, comenzó la construcción del puerto, cuando se empezó a dragar la tierra para comenzar a ver exactamente qué era lo que teníamos que encontrar para poder construir el puerto. Y se empezó el montaje, que es la tercera etapa del puerto. Entonces fíjense ustedes ¿Usted hasta qué fecha llega? Hasta abril del 2022. Hasta ahí llega Sergio Restrepo Londoño. Ahí trabajé yo como, digamos, asesor, como promotor del puerto, haciendo parte de un equipo que fue el que hizo el puerto, en donde cabe mencionar obviamente a Óscar Izaza y su firma, muy principalmente Andrés Bustos Izaza, que fue el gerente de todo ese proyecto, es un sobrino de Óscar Izaza. Andrés Bustos Izaza. Pero yo sé que está contando muy bien y mencionando nombres, pero yo quiero resaltar un gestor que está aquí presente, que es el doctor Sergio Restrepo. Antioquia no se le puede olvidar que todas las vueltas que se tuvieron que realizar, toda la búsqueda de inversión, de gestores, de licencias, tiene cabeza en los doctor Sergio. Yo no quisiera dejar eso así, porque realmente no es así. La realidad es que yo hice parte de un equipo. Eso, claro. Hice parte de un equipo que trabajó en el puerto.